hoy vamos a tocar aspectos que la palabra del Señor enseña con respecto a lo que es el reino de Dios. La Biblia, le vuelvo a recordar, la Biblia es nuestra regla suficiente de fe y de conducta. Este su servidor nació dentro de lo que es el contexto bíblico, teológico, ministerial, de una enseñanza fundamentalista y ortodoxa. Si lo vuelvo a repetir, mis conceptos, mi enseñanza, mi preparación, mi formación ministerial de servicio al Señor, teológico, es fundamental y ortodoxo. La palabra de Dios no cambia. Sus enseñanzas son la base fundamental. Y la Biblia es la única suficiente en cuanto a la fe y la conducta. Entonces debo de comprender que la doctrina del reino no es contraria a la fe, a la conducta que Dios ha plasmado en su palabra. Si algo es fuera de la convicción de la fe y de la conducta, entonces por favor examínelo y apártese del mal. El sabio ve el mal y se aparta. En Mateo capítulo 13, versículo 11, la Biblia dice, y respondiendo él, hablando de Jesús, les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer el qué, los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Ahora, hay dos palabras o tres palabras que yo debo de comprender y debo de entender. La primera es inspiración. La segunda es revelación. Y la tercera, que pareciera ser que es una expresión no muy agradable porque es muy humanista, se llama iluminación. La Biblia es inspirada completamente por Dios. A veces uno dice, el predicador dice, me siento inspirado por el Espíritu Santo para hablar estas verdades. Amén, gloria a Dios. Pero esa inspiración no es la misma inspiración del Espíritu Santo cuando él llevó a los escritores a realizar el contexto bíblico o el escrito bíblico para los destinatarios, para el pueblo a quien estaba dirigido. Entonces, esa es una inspiración, pero nace por la predicación, pero no se compara a la inspiración de las Sagradas Escrituras. La segunda palabra es revelación. Y ese es un término que se está utilizando mucho en este tiempo. Dios me reveló, Dios me reveló, Dios me reveló. Ok. La revelación desde la perspectiva bíblica ha sido mostrada en la misma palabra. Dios se reveló por el Espíritu Santo a más de 40 hombres que escribieron la palabra del Señor. Así es que la revelación fue una sola vez. Pero la tercera palabra es iluminación, que tiene que ver con entendimiento. La palabra apocalipto, del griego apocalipto, significa revelación, entendimiento y luz para comprender. Entonces, cuando nosotros hablamos y el predicador dice, Dios me está revelando, la palabra más correcta, porque la Biblia es la única revelada por Dios, la palabra más correcta es iluminación.
Apocalipto, revelación para entender, revelación para conocer, revelación para quitar la venda que hay y que pueda ver. Entonces tenemos esas tres expresiones en este tiempo, pero la que más se usa en este tiempo para causar impacto era el mensaje, porque es más bonito decir Dios me reveló que decir Dios me está iluminando, porque ya cuando decimos Dios me está iluminando, entonces lo comparamos con los Illuminati y esto y lo otro, y entonces ya nos volvemos a otra corriente, y como no queremos que nos juzguen que somos de esa corriente, entonces mejor usamos revelación. Solamente hago la aclaración para que comprendamos. Pero si usted me dice Dios me reveló, yo le estoy entendiendo lo que usted me está diciendo. Y si yo le digo Dios me reveló, entonces usted compréndame que no es una revelación bíblica, sino que es una revelación que habla de entendimiento. Se me quitó la venda que había, se quitó la oscuridad que había y ahora puedo ver. Sencillo. Entonces el Señor viene y le dice a sus discípulos: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios. No dice el misterio, dice los misterios. Jeremías 33:3, usted lo ocupa mucho. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces, misterios. Pero Jesús dice, pero a ellos no se les ha concedido el conocer esos misterios. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? Presentarte a Dios aprobado. ¿Quién te va a aprobar? Dios. Como obrero, no dice como pastor, no dice como evangelista, no dice como maestro, no dice como obispo, no dice como anciano, dice como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, usted tiene su Biblia, sea su Biblia física o su Biblia electrónica, pero usted tiene su Biblia. Estaba en un culto donde el pastor dice, levanten todas sus Biblias, y todos levantaron sus celulares. Entonces usted tiene la Biblia que usted guste, ya sea Biblia escrita, impresa, o sea Biblia virtual, pero usted la tiene. Y dice la Biblia que usa bien la palabra de verdad. Entonces nos hacemos la pregunta. Esto se une a la materia anterior. ¿Cómo usamos nosotros la palabra? ¿Cómo la usamos? Entonces, dentro de lo que es la doctrina del reino, usted tiene que conocerla. Usted tiene que saber qué es lo que la enseñanza del reino otorga. ¿Cuál es la práctica de esa doctrina dentro de la iglesia? Y al mismo tiempo, por favor, no se equivoque, no cometa errores, porque la Biblia, sus fundamentos son los únicos que hacen permanecer al justo de pie. Una de las cosas que dijo David fue, si fueren quitados los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fuera quitada la doctrina, ¿qué hace el justo? ¿Qué hace el creyente? Entonces debo de conocer. ¿El qué debo de conocer? La doctrina del reino. Que la doctrina del reino, usted la conoce, pero la hemos visto desde otra perspectiva. La hemos visto desde otro punto de vista. Según el Evangelio de Marcos, Jesús inició su ministerio y él lo inició proclamando el reino de Dios. Él no habló de otra manera. Él habló del reino. Su mensaje fue el reino. Porque las personas no conocían el reino de Dios. Eran religiosos, pero no conocían el reino de Dios.
Eran religiosos, pero no conocían ni tampoco identificaban al Mesías que había llegado, el Mesías que estaba entre ellos. Pero también la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es política, no es religión, ni es tradición. En ese tiempo encontramos personas que todo es reino, todo es reino. Esta es comida del reino. Estaba con un pastor y el calor era tan fuerte que nos detuvimos y compramos 2 sodas. No voy a decir la marca, porque el pastor Brito no me quiere pagar para hacer la publicidad de esa marca. Sí, entonces compramos 2 sodas y estaban muy heladitas. Y en ese momento era un gran calor. Y el pastor dice, esta soda es una soda del reino. Y yo me le quedé viendo. No dije nada. Llegamos como 2 horas después y nos detuvimos para poder comer, para poder almorzar. Y entonces él pidió la comida que él gustó allí en el menú. Y cuando se la llevan, él dice, esta comida es del reino. Todavía me quedé callado, no dije nada. 2 días después, los hermanos donde nosotros habíamos llegado nos llevaron a un lugar, a un mall, a un almacén, le decimos nosotros acá. Y entonces fuimos a comprar. Y había cierto calzado que a él le gustaba y que en la región donde él vive no hay. Y él dijo, este calzado es del reino. Entonces, ya allí me colmó. Porque la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, no confunda el reino de los cielos con un reino terrenal. Si usted quiere hacer su reino terrenal, hágalo, pero no mezcle el reino de Dios con lo inmundo de esta tierra. No mezcle el reino de Dios con la política. Yo respeto a los pastores que se meten en política, pero le quiero decir algo muy personal. Esto tómelo como algo muy personal mío, no suyo. No es una enseñanza de Mahanaim. Hago la aclaración. No es una enseñanza de Mahanaim. Pero para mí, en lo personal, los pastores no tienen que andar en política. Porque Dios no los llamó como políticos. Dios los llamó como pastores. Dios me llamó como pastor. No me llamó para andar haciendo propaganda política. Dios me llamó para predicar el evangelio. No me llamó para andar representando a un hombre. Libre de eso. Los sacerdotes utilizaban sus instrumentos, sus utensilios, sus vestiduras en el tabernáculo. El rey era otro. Entonces son 2 puntos que me hacen ver que los pastores no tenemos que andar en política. Mi criterio. Pero mejor sigo con la enseñanza. El reino no es comida, no es bebida. Y como allí dice, ni política, por eso di mi criterio. No es religión. No confunda el reino con la religión. No confunda el reino con las tradiciones, porque todos tenemos tradiciones en las iglesias. Todos tenemos tradiciones. Una tradición que yo tengo en iglesia, es que nosotros celebramos la cena del Señor una vez al mes. Esa es una tradición. Porque la Biblia no dice que sea una vez al mes. Pero ya los hermanos saben que el primer domingo del mes hay Santa Cena. Servimos la mesa del Señor. Y los que se sienten que están mal con el Señor no llegan. Entonces tenemos tradiciones.
El reino de Dios tiene que ver con la autoridad. El reino de Dios tiene que ver con poder. El reino de Dios tiene que ver con dignidad o honra. El reino de Dios tiene que ver con la autoridad delegada. El reino de Dios tiene que ver con Dios mismo. Lo vuelvo a mencionar. El reino de Dios tiene que ver con la autoridad divina. Tiene que ver con poder o majestuosidad. Tiene que ver con dignidad u honra que Dios da. Y tiene que ver con la autoridad delegada. Pero, pastor, ¿qué significa eso de autoridad delegada? Lo vimos en el primer taller de la escuela de formación. Lo vimos en el primer taller. Que Dios ha delegado autoridad. Y parte de la autoridad que Dios ha delegado, hablamos y mencionamos, está sobre los pastores. Entonces, el reino de Dios tiene que ver con esas áreas. El reino de Dios, cuando hablamos de el reino de Dios en esta tierra, el reino tiene que ver no con una denominación, porque al final cuando Cristo venga por su iglesia, espero no equivocarme, pero creo que los que estamos acá creemos en el arrebatamiento. Cuando Cristo venga, no vendrá por una denominación, sino que vendrá por sus santos. Vendrá por sus santos. Se oirá la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que hemos quedado, seremos arrebatados para estar con el Señor. Así es que el reino de Dios no se trata de una denominación. Yo conozco hombres en el ministerio que dicen, yo tengo la manifestación del reino. Así es que otra iglesia no tiene, porque yo soy el que represento el reino sobre esta tierra. El reino de Dios lo representamos nosotros como iglesia. Ese es un error. Porque tanto ellos fueron comprados con la sangre de Cristo, como también lo fue usted y lo fui yo. Entonces, el reino de Dios no es una denominación, no es una organización, no es algo que los hombres hayan creado, sino que es algo que nace del mismo Dios. El reino de Dios es un reino espiritual y no un reino natural. En la Biblia usted encuentra que necesitamos nosotros tener las evidencias del reino. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Así es que el reino de Dios no es un reino terrenal, no es un reino natural, es algo espiritual. Y como el reino de Dios es espiritual, te concede autoridad espiritual para que puedas atar y echar fuera a los demonios, para que puedas manifestar la justicia y el poder de Dios. Así es que en este mundo hay diferentes tipos del reino, pero ninguno de ellos puede ser confundido o comparado con el reino de Dios. La Biblia dice en Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, la primera carta, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locuras y no las puede comprender, pero dice la palabra, se han de discernir espiritualmente. Así es que no se trata de un reino hoy sobre la tierra. El reino de Dios vendrá sobre la tierra, pero vendrá Jesús para reinar sobre la tierra. La Biblia dice que él pondrá su pie en el monte y el monte se partirá en dos y el Señor entrará en defensa de su pueblo Israel. Y dice la palabra que todos sus santos ángeles y los santos que fueron arrebatados vendremos juntamente con él. Y dice la palabra que reinaremos con el Señor por 1000 años. Así es que yo no puedo hablar
de que el reino es político porque Jesús no ha venido todavía. Entonces debo de comprender que el reino no es terrenal o natural, sino que es espiritual. Así es que debo de estudiar qué es el reino de Dios, qué es su señorío, qué es el dominio y qué pasó con ese reinado terrenal. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a continuar. ¿Qué es el reino de Dios? Comencemos por allí. El reino de Dios es el lugar donde Dios reina, donde su voluntad es respetada y consumada. Ahora, ¿cómo le puede usted llamar a Jesús, que es su rey, si usted no acepta su voluntad? ¿Cómo puede decir que Jesús es su rey si usted no respeta su voluntad y no obedece su voluntad? Entonces, ¿verdaderamente está reinando en usted? Actualmente el reino de Dios es invisible, pero en Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de llegar el reino de Dios? Y Jesús les contestó, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo puede ver. No se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios, dijo Jesús, ya está entre ustedes. En Mateo capítulo 12, versículo 28 al 29, nos muestra la palabra que el echar fuera demonios, y el sanar a los enfermos son señales de que el reino de Dios ya está aquí. Y que el reino de Dios reemplaza todo reino de tinieblas, porque nosotros estamos esclavos en el pecado, vivíamos en delitos y pecados, pero Él nos hizo sacar de la oscuridad y nos trasladó a la luz admirable que es en Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 12:28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, note lo que dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Esas iglesias que dicen nosotros somos una iglesia del reino, yo siempre les hago una pregunta. Y la pregunta que le hago es, ¿cuándo fue la última vez que sucedió una liberación en su iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que las personas fueron sanas por la mano del Señor en su iglesia? Porque Jesús dice que si Él, por el Espíritu de Dios, echa fuera los demonios, ciertamente el reino ha llegado. Porque el reino es poder y es autoridad. Y la iglesia de Cristo está perdiendo el poder y la autoridad que Dios ha delegado. Así es que el reino de Dios se describe de diferentes maneras en la palabra. Se usa el reino de los cielos, se usa también el reino de Dios y lo podemos leer en Mateo 26:29. Jesús está declarando que es el reino de Dios, está declarando que es el reino de los cielos en Mateo 26:29, en Apocalipsis 1:9.
En 2 capítulo 4, versículo 1 dice que es el reino de Jesús, el reino de Cristo Jesús, el reino de Cristo y de Dios. En Efesios 5:5 dice que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y por último tenemos también Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y todo es hablar del reino. Si para Jesús, que trajo un mensaje, fue importante hablar del reino, y para Pablo fue primordial hablar del reino, entonces nos hacemos la pregunta: ¿qué es lo que nosotros sabemos acerca del reino? Dios le entregó al hombre señorío sobre esta tierra. Dios le entregó el señorío al hombre. Dios en el libro de Génesis dice que le dio el señorío. La palabra dice, y lo bendijo Dios con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran en el suelo, dominen. Versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todo reptil que se arrastra por el suelo. Dios le dio al hombre, el que le dio al hombre, le dio el dominio. Pero algo pasó. El hombre perdió el derecho y el dominio sobre lo que Dios le había dado. Cuando el hombre cae, rompe su comunión con Dios, y el rompimiento de esa comunión con Dios lo dejó fuera del gobierno de Dios. Así es que el hombre pierde. Cuando hablamos del reino perdido, es porque el hombre perdió el dominio, el derecho, y lo cedió a alguien más. Al hacer caso a las mentiras de Satanás, el hombre perdió su lugar. El hombre perdió su dominio, perdió su derecho. Y el pecado, Romanos 3:23, dice que lo separó de la gloria de Dios. Esa separación trae el pecado, y la consecuencia del pecado es la pérdida de la autoridad, del derecho y del dominio que Dios le había entregado, y el hombre por su pecado lo entrega a Satanás. Pero yo soy un hombre de autoridad. Pero si te has apartado de la comunión con Dios, estás perdiendo tu derecho. La Biblia le llama a Satanás el Dios de este mundo. Dios con D minúscula. El Dios de este mundo. Eso habla de que el hombre entregó el gobierno, cedió el gobierno, y comienzan a suceder cosas desastrosas en la tierra, en la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre entregó su derecho y su dominio. El hombre cede y el hombre entrega. Una cita bíblica que usted conoce de memoria es Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo usurpó lo que le pertenecía a la humanidad. ¿Cómo? Engañando. Hasta hoy sigue engañando. Hasta hoy. Hasta hoy sigue engañando. Y las mentiras están llevando mucha sutileza, y algunas mentiras son tan desvergonzadas, pero la gente sin entendimiento de Dios cree las mentiras del diablo.
El enemigo usurpó lo que le pertenecía a la humanidad y quiere usurpar lo que le pertenece a la iglesia. Dios le ha dado a la iglesia autoridad. El reino de Dios, 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿En qué consiste el reino de Dios? En poder. Entonces debo de comprender que cuando el reino es entregado al dominio del hombre en la humanidad y el hombre cae en pecado, el hombre cede y el diablo usurpa y hay un reino arruinado porque el hombre perdió el derecho, la responsabilidad de representar a Dios acá porque él rompió su comunión con el Señor. Pero Dios viene y promete un reino. Dios viene y promete un reino santo, un reino perfecto, un reino que será diferente a todos. Y ese reino es cuando Jesucristo venga por segunda vez, un reino prometido. Pero también hay una victoria del reino. La Biblia dice que Jesús descendió a los lugares más profundos de la tierra. La Biblia dice que Jesús derrotó a la muerte, derrotó al infierno. La Biblia dice que Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y el dragón está herido en su cabeza. La victoria del reino. Nosotros somos más que vencedores. ¿En quién? En el Señor. Entonces tenemos la victoria, pero también tenemos la promesa de ese reino venidero. Apocalipsis. Y Satanás fue atado por 1000 años. La promesa del reino. Vuelvo a decir, el reino de Dios está presente hoy a través de la iglesia. Y no es un reino natural, es un reino espiritual. Y está presente en la iglesia porque la iglesia tiene poder y tiene autoridad de parte de Dios. Así es que no es para que usted corra y se ponga allí como político. Entonces, la doctrina del reino tiene enseñanzas. Y muy poco conocemos acerca de las enseñanzas del reino. Y como solamente es una introducción a la materia, usted va a desarrollar el resto. ¿Qué enseña la doctrina del reino? La doctrina del reino enseña que usted entra por la puerta. Usted ya sabe quién es la puerta, así que no tengo que explicarle. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare. El reino, la doctrina del reino, la doctrina, la enseñanza del reino, la teología del reino, enseña por dónde hay que entrar. La doctrina del reino enseña qué es tener una vida abundante. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan el qué, una vida abundante. No confunda la vida abundante con la falsa prosperidad que se predica en muchos lugares. Yo creo que Dios puede prosperar y Dios puede bendecir. Pero Dios no te va a motivar al materialismo. Dios no te va a motivar a la codicia, pero Dios te va a bendecir cuando tú eres fiel. Deuteronomio capítulo 28 me da la clave para poder ser bendito. Deuteronomio 28 dice, y estas bendiciones te seguirán si oyeres, obedecieres y pusieres en práctica. Volvemos otra vez en estudio inductivo de la Biblia. Interpreto para poder aplicar y la aplicación tiene que ver con la práctica. Entonces, la doctrina del reino me lleva a comprender que es tener una vida abundante. Me lleva a ver cuál es la enseñanza
que me da seguridad. Usted y yo somos seguros en Cristo. Nos da un estilo de vida. Eso habla de la cultura del reino. El estilo de vida que Dios quiere que usted tengamos. Establece leyes. Eso se llama también mandamiento del reino. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo. Establece leyes. Pero al mismo tiempo, la enseñanza nos posiciona. En el reino no vives por la condición, sino que vives por la posición. Porque cuando vives por la condición, vives por una condición almática, pero cuando vives por la posición, vives por la promesa, por la palabra que Dios te ha dado. Posiciona. ¿Qué enseña el reino? El reino enseña que Dios te ha concedido autoridad. El reino enseña que Dios te ha dado y ha provocado para tu vida herencia y coherencia en Cristo. El reino otorga seguridad en las promesas. Así es que brevemente, ¿qué enseña el reino de Dios? Enseña cómo entrar, enseña a cómo permanecer, enseña a cómo vivir y enseña a cómo gozar. Son 4 enseñanzas fundamentales del reino que se desarrollan en diferentes puntos y en diferentes temáticas. ¿Qué enseña el reino? Enseña sobre el rey. Jesús es el rey. Jesucristo es el rey. Así es que el reino te muestra que Jesús tiene preexistencia. Jesús existe desde antes de la eternidad. Hay 2 eternidades. La eternidad pasada y la eternidad futura. Hay 2 eternidades, la eternidad pasada y la eternidad futura. El reino te enseña acerca de esa eternidad pasada en donde Jesucristo ya existía. Donde Jesucristo ya existía. ¿Qué enseña el reino? Enseña sobre las profecías del rey. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo como rey, como Señor. ¿Qué enseña la doctrina del reino en cuanto al rey? Enseña que Jesús es Dios. La doctrina del reino habla del rey Jesucristo, su preexistencia, sus profecías, su deidad, pero también te enseña su humanidad. Esto se conoce como la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. O se conoce también como la doctrina de la humanidad y deidad de Jesucristo. Son 2 doctrinas que están en una sola. Doctrina del rey. Quiero ir finalizando para no cansarle. La doctrina del reino se manifiesta en el Antiguo Testamento, se enseña en el Nuevo Testamento, pero al mismo tiempo se manifiesta en Jesucristo. Jesús la vivió primero y por último debe de ser practicada por la iglesia. Entonces, ¿qué prácticas tiene que tener la iglesia con respecto a esa doctrina? ¿Qué prácticas son las que tiene la iglesia? Número 1, las virtudes del reino. Ayúdenme, por favor, a comprenderlo. ¿Cuáles son las virtudes del reino? Las virtudes del reino muchas veces las confundimos, pero las virtudes del reino son aquellas que Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Usted lo encuentra en el Evangelio de Mateo y lo encuentra allí en su Biblia como las bienaventuranzas. Esas se conocen como virtudes del reino. Bienaventurado. ¿Qué más enseña la doctrina del reino? En la doctrina del reino enseña que la iglesia tiene un poder y un efecto sobre esta tierra. ¿Sabe que la Biblia dice que todavía hace falta algo? Y por eso el hombre de pecado ha sido retenido. El anticristo no se manifiesta por una sola razón. La iglesia sigue siendo sal de la tierra. La iglesia sigue siendo la luz de esta tierra. Entonces la iglesia tiene que tener poder y efecto sobre la tierra. Somos sal y somos luz. La práctica de la enseñanza es que tenemos deberes y debemos de cumplirlos como parte del reino. Al mismo tiempo,
¿Cuál es la conducta de la gente del reino? ¿Cuál es la conducta de usted y mía con respecto a la iglesia, al cuerpo de Cristo y a las personas de afuera? Las evidencias de los que viven en el reino, los padecimientos de los hijos del reino, porque los hijos del reino también sufrimos. Jesús sufrió. La revelación del reino, la manifestación del reino, el reino contra la religiosidad y el legalismo. El reino nos enseña también, la doctrina del reino nos enseña a no tener la blasfemia contra el Espíritu Santo. El reino también nos enseña acerca de la batalla espiritual. Nos habla acerca de lo que es la codicia y ser contraria a la palabra, la codicia. Nos habla acerca de los milagros y las sanidades, la prioridad del rey, la escatología del reino. Ahora termino con esto. No se equivoque. Se trata del reino de Dios, no de su reino. Se trata de lo que Dios diga, no de lo que usted y yo digamos. Se trata de la voluntad y del propósito de Dios y no del nuestro. Así es que Dios impulsará nuestros propósitos para que nosotros cumplamos su voluntad. Ok.